¿Qué pasa, equipo? Estamos en Entrainers, estamos con Luis Fernando Torcida Martínez. Ha sido campeón de España tanto en taekwondo como en kickboxing light y kick semi-contact. También ha formado parte de la selección europea de Bulgaria en el 2017. Y bueno, también ha sido 4 veces campeón de España y demás. Cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia con el taekwondo, qué federación, desde cuándo lo practicas, qué tal se te dio. Yo empiezo en taekwondo con 12 años, taekwondo ITF, que es taekwondo tradicional. Empiezo con 12-13 años porque jugaba al fútbol y mi padre quería que me tirara más el cuerpo, porque tenía un poquito de miedo al meter el cuerpo a los demás. Y al año siguiente dije, nada, tomar por culo el fútbol y directo a taekwondo. Y bueno, han sido ya 15 años realizando el deporte. Hace 5 años pude cumplir mi sueño de ir con la selección española y la verdad que me he encantado con el deporte, la verdad. ¿Tú a día de hoy lo has retomado? ¿Has tenido alguna recaída o lo has dejado y has vuelto? Lo dejé con 16-17 años, un año, porque me lesioné la pierna, estuve un año lesionado. Y aparte de eso, con el COVID no he entrenado porque me daba un poquito de ansiedad entrenar con mascarilla. Estaba entrenando por mi casa, pero he perdido mucho el nivel. Entonces ahora estoy como un poquito retomándolo, yendo a clases más de adultos y cosas así, aparte de mi clase tradicional, pues para retomar los fundamentos un poquito. Bien. Bueno, Johnny también tiene sus propias preguntas. Va a empezar con sus primeras preguntas para Luis Fer. Así que nada, cuando quieras. Vale, pues mira, hablando de que has parado un tiempo y has vuelto a la clase de adultos. ¿Es cierto que solo se puede aprender taekwondo de niño? Experiencias, por ejemplo, que has tenido si has dado clase o que has estado en clase pues con adultos, porque se habla mucho de eso, que desde niño, la flexibilidad, que se aprende todo mucho más rápido. Coméntanos un poquito. Pues sí que es cierto que es una ventaja bastante grande el tema de empezar desde pequeño, sobre todo porque tienes una flexibilidad que con el tiempo se va perdiendo y si no la entrenas sobre todo y hombre, pues es una gran ventaja llevar mucho tiempo. Aparte de cuando ya tienes 18 años y eres senior, si has empezado con 4 años, que es cuando empiezan los más jóvenes, ya son 14 años entrenando, tienes una base muy fuerte. Y los que han empezado en esa edad lo están petando. Pero hay gente que empieza más mayor, hay gente que compite empezando más mayor y no tiene malos resultados. Es decir, no hay grandes figuras del taekwondo que hayan empezado así. Pero sí que es cierto que se manejan bien y algunos llegan a competir dando buenos resultados. Y sobre todo mejoran capacidades que vendría bien. Hay un chico, por ejemplo, en la clase de adultos que llevaba toda su vida haciendo bicicleta. Entonces, como el músculo se había acostumbrado a un rango de movimiento muy corto, tiene unos problemas de flexibilidad terribles y unos dolores en las piernas increíbles. Y gracias al taekwondo y a ir entrenándolo poco a poco, le ha ido bastante mejor. O sea, dirías que esa persona está más adaptada al ciclismo, que lo ha hecho toda la vida. Claro, pero gracias al haber entrenado una cosa tan diferente como puede ser el taekwondo, yo creo que ha mejorado determinados aspectos que tenía muy limitados. El movimiento de piernas, el rango era, y no quiero faltar el respeto, pero prácticamente irrisorio. Es decir, cuando quería levantar la pierna para una patada que se suele hacer a la cintura, no podía subirla de la rodilla. Y no era una persona de 90 años, era una persona de 50 y pocos, 40 y muchos. O sea, que dirías que bueno, la condición previa a la que la gente suele entrar a ese deporte es importante, es a tener en cuenta. A la hora de competir. O de incluso pues marcar un buen inicio, ¿no? Con marcarte sí, hombre. Ya, si tienes una buena base de flexibilidad, por ejemplo, pues yo creo que tienes ahí algo sí, más... siempre es una ventaja empezar con unas capacidades mejores. Pero no lo veo como limitante. Yo, dentro de lo que cabe, empecé con 12 años cuando hay gente que lleva desde los 4 y en un principio lo he visto con tema de flexibilidad, nunca he tenido el nivel de flexibilidad que tienen mis compañeros, pero no ha sido limitante. Es cuestión de... Yo creo que pesa más el echarle ganas que la situación inicial, aunque claro, hay niveles y niveles. Sí, todo el trabajo que hagas, mejor. Claro. Yo voy a empezar con mi primera pregunta sobre el tema de competiciones. Yo me voy a centrar un poco en la parte más de planificación, programación de entrenamiento. Sí que voy a hacer alguna pregunta un poco sobre el tema de lesiones y demás. Pero bueno, quería empezar con cuántas competiciones solías hacer al año y cada cuánto tiempo. Más o menos, ¿cómo era tu calendario competitivo? ¿Tienes un calendario competitivo muy, muy grande en el que pues tenías una competición cada mes o más o menos cómo es? Cuando empecé a competir,
que fue sobre los 16 años más o menos, había un calendario bastante pequeño. Había rollo 4 competiciones al año y sobre todo puestas en la segunda mitad del año. Al finales de año siempre estaba el Campeonato de España, el 15 de diciembre. Entonces, el verano, digamos que marcaba como un descanso entre temporada y temporada, y luego había como un acondicionamiento los primeros meses y un empujón fuerte para llegar bien al Campeonato de España. Pero eran los campeonatos de finales de año que eran, a mi parecer, bastante mejores que el Campeonato de España, porque eran campeonatos internacionales, Opens internacionales que se hacían en España, donde mejores niveles podíamos dar. Porque luego en verano pues se perdía bastante porque había 2-3 meses en donde no entrenábamos. Ya. Y luego más adelante nos apuntamos a kickboxing. Bueno, vimos que kickboxing light contact y semi-contact, ahora procedo a explicar un poquito la diferencia, se parece mucho el combate con lo que realizamos. Entonces nos federamos y pasamos a tener del orden de mínimo un campeonato al mes. El kickboxing light contact es, si no igual, muy parecido al combate que hacemos, es tatami, es un poquito más grande el tatami y nos piden que dentro de lo que cabe no utilicemos unas patadas, unos golpes muy fuertes. Y el semi-contact es exactamente igual, pero con la diferencia que en el momento en el que se marca un punto, parece que se ha marcado un punto, piden que te separes y los árbitros deciden si ha habido punto o no. Entonces es, en vez de un combate largo, que tienes que priorizar la resistencia, que prioriza la velocidad y a ver quién gana las acciones. En ambas partes tenéis, supongo, la protección igual, o cambia. Cambia un poquito. En taekwondo tenemos que llevar coquilla, espinilleras, botines, que no tienen la suela, guantes, casco y protector bucal. El casco ya existe en algunas competiciones en donde es opcional. Y en kickboxing son las mismas protecciones, salvo que te piden coderas y las espinilleras suelen ser un poquito diferentes. Aunque ha habido competiciones en las que nos ha variado un poquito. Ahí está el reglamento, pero luego ya existen algunas versiones adaptadas. Pero en general era coderas y todo lo que he dicho anteriormente. Vale, pues vamos a por otra que más que nada las mías van a ser preguntas un poquito que pueden más tirando a mitos, ¿no? Sobre pues si alguien igual con cierta edad se quiere meter o que tiene ciertas carencias. Hablando de lo de los niños, voy a unirlo. Hay otra que dice que si no eres alto y no tienes las piernas largas, olvídate de este arte marcial. A ver, sí que es cierto que es una gran ayuda. Porque la principal diferencia que puede haber entre un deporte de contacto como puede ser el boxeo o taekwondo es el rango. Nosotros utilizamos las piernas, nuestra guardia es muchísimo más amplia, a mi parecer un poquito más estable, y el tatami o la zona de competición suele ser de 10 metros de ancho, bueno, 10 por 10, un cuadrado, en vez del ring que suele ser la mitad. Entonces se mueve muchísimo más, prioriza muchísimo más el rango de tus piernas. Sin embargo, conozco gente muy buena en este mundillo, a pesar de que no tenga el prototipo de cuerpo. Además de ello, existen otras categorías de competición, como puede ser técnica, rompimiento o salto. En técnica, la gente más buena que conozco, digamos, aquí por España, tiene el prototipo contrario. De hecho, tiene las piernas no tan largas, suele tener un centro de gravedad más bajo, que le permite tener mayor equilibrio a la hora de realizar patadas, y entonces pues, es más difícil que se caigan, pueden mantener una estabilidad mejor. Entonces sí, ahí sí que es cierto que es ayuda a la hora de combate, pero no es limitante. Genial. A nivel de planificación del entrenamiento, ¿quién era realmente quien planificaba? ¿Lo planificabas tú? ¿Tienes algún entrenador? ¿Has cambiado de entrenador durante ese proceso? Yo he tenido 2 entrenadores, que son padre e hijo. Javier Mújica y Mario Mújica. Uno es actualmente 7º Dan, gran maestro. Bueno, Sahyum, que se dice en coreano. Y el otro es Sabonin, 6º Dan. 5º, no estoy seguro ahora mismo. Uno era un entrenamiento muchísimo más técnico y el otro era más orientado a lo competitivo. Lo que se solía hacer en todo momento era, te decían, bueno, ¿tú qué quieres hacer este año? ¿Qué te gustaría competir? Se entrena todo, es decir, yo pese a que siempre me he especializado en combate, aún así he entrenado técnica, he entrenado rompimientos y he entrenado salto. Y yo le decía a mi entrenador, pues me gustaría entrenar en combate. Y me dice, vale, ¿en qué peso te ves bien? Sabiendo más o menos mi peso, yo siempre he sido en torno a los 84 kilos,
existe la categoría debajo de 84 kilos y por encima, que no tiene límite. Y al principio pues le daba un poquitín vamos a bajar un poquito, menos de 84 kilos, luego más de 84 kilos. Y, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que mi entrenador mismo me ha dicho que había quedado campeón de España y decía, joder, pues me voy al europeo, me voy al mundial. Y me decía mi entrenador, tal cual estás ahora mismo no puedes ir a peso pesado. Y me quedaba sin competir. Entonces era un poquito mi entrenador el que decidía, el que tenía la palabra final, que obviamente es la persona con más experiencia y el que más realista puede ser, es él. Entonces él me decía, no vas a ir a competir a esto, vale, lo vemos posible, vamos a planificar el entrenamiento para esto. Ahora, antes que has dicho lo del tema de las categorías, supongo que el control de la dieta o el control de la alimentación lo llevabas tú, porque... Hay de todo. En mi caso, por ejemplo, que soy mayor de 84 kilos, no tenía una barrera por arriba, claro, por eso no he tenido nunca la presión de decir... Pero conozco casos de una compañera mía, que ha estado conozco casos de alguna más que otras, vamos, que ha estado con nutricionista. Pero la práctica más común era estar justito en el peso, igual 1 kilo por encima, entonces la semana anterior beber muy poco agua, comer muy poco, los 2 días anteriores estar completamente deshidratado y el día del pesaje estar 24 horas sin comer. He visto gente pasarlas muy jodidas así. Pero era una práctica muy común. Y llegar al pesaje, después de toda esa putada, de estar 100 gramos por encima y te dicen, tienes media hora para solucionarlo. Y claro, es gente que está en las últimas, le ves con sudadera, con 2 o 3 sudaderas saliendo a correr para sudar lo poco que puedan, pero vamos. Claro, que luego, aunque lo pierdas de esos 100 gramos de agua, luego igual en el rendimiento llegas ya bastante mal, ¿no? Sí, no, ha habido gente que lo pasa, que su rendimiento se ha visto muy afectado por ese control de peso. También es cierto que no diría que es la norma general. Es un esfuerzo de 2 días, no compites el mismo día del pesaje, compites o el día siguiente o 2 días después. En el caso del europeo yo llegué a competir 3 días después del pesaje, porque los primeros días suelen ser de técnicas y son 4 días de campeonato. Yeah. Entonces, he visto gente que se ha visto muy afectada por ese control de peso, pero no es lo general. A no ser que sea una persona que normalmente está en, vamos a poner un ejemplo, 88 kilos, 89, y de repente tiene que bajar a 84, es decir, que es una bajada muy grande. Por lo general no he visto bajadas de rendimiento muy... Bien. Bueno, pues mira, ya que le has preguntado sobre la dieta, ¿tú usabas algún tipo de suplementación? ¿Cuál usabas? O si te sonaba que entre el grupillo, si alguno te ha comentado, pues yo uso esto, yo uso lo otro. No era lo común. Yo nunca he utilizado. Más adelante sí que he estado utilizando pues, cosas como puede ser batidos de proteínas y por ejemplo ahora me planteo tomar creatina. Pero no era lo común. Sí que es cierto que algún compañero sí decía, no, yo quiero ganar un poquito de volumen, me quiero subir a la siguiente categoría, pero quiero estar fuerte. Pues sí que es cierto que a lo mejor tomaba batidos de proteínas o se regulaba la dieta a una dieta más calórica con más proteínas. Creatina y cosas así no he visto tomar nunca, alguna vez he visto preentreno. En el europeo sí que es cierto que se ve mucho shaker, no sé si sería solamente agua o a lo mejor tenía creatina, a lo mejor tenía preentreno, no hay tampoco regulación al respecto, mientras no dé positivo en antidoping, que tampoco era muy común los controles antidoping, pero se hacen, en plan son más disuasorios que algo normativo. Bien. Hablando de competiciones, me gustaría, por relajar un poco más el tema y hacerlo un poco más divertido, que nos contaras alguna anécdota así un poco divertida o, por otra parte, que digas, en esta competición he tenido el peor día de mi vida o la peor competición de mi vida porque lo he pasado mal por esto o por esto. Pues la mayoría de las situaciones más o menos cómicas que me han pasado ha sido por mi peso, porque estoy en peso pesado. En kickboxing también estoy en peso pesado, porque es más de 93 kilos el peso pesado en el kickboxing. Me ha pasado mucho, por ejemplo, recuerdo el primer campeonato que fuimos de kickboxing, como todavía no sabíamos muy bien qué era un open, era un, ¿cómo se llama? Un campeonato de clubes, el campeonato de clubes de España. Es decir, quedabas campeón de España técnicamente, pero no era el clasificatorio, porque ibas como representando tu gimnasio, no tu comunidad autónoma. Y recuerdo llegar y me tocaba en primera ronda contra no sé quién de no sé qué gimnasio. Y yo no suelo intentar, yo intento no mirarlo porque no quiero que me condicione antes del combate.
Pero, pues, ya sabes, vas con tus compañeros, nada, vamos a ver quién está, no sé qué. Y de repente resultó ser un señor calvo, mazado, 2 metros y pico, y ya, rollo, no sé, era el combate a las 3 de la tarde, imagínate, pues a las 10 de la mañana estaba con la combate. Y de hecho se parecía un poquito a Gru, por lo de alto y calvo, y en mi gimnasio se le conoce ahora mismo como Gru a ese señor. Y cogieron y me dijeron, joder, Luis Fer, es que mira qué pedazo de bicho, es que mira, es que me cago en mi puta vida, ese chaval es enorme, madre de Dios, Luis Fer, va, ánimo. Y luego resultó que el combate fue el más sencillo de todo el campeonato, porque en kickboxing hay como 2 corrientes de combate, que es, digamos, el más orientado a taekwondo, es más amplio, tal, no sé qué, y aquellos que vienen de boxeo. Y los que vienen de boxeo tienen una guardia muy pequeña y la guardia muy alta. Entonces, esto para nosotros que hacemos taekwondo es como una diana regalada. Entonces me tocó uno que venía de boxeo. Y la primera patada que se llevó, se cayó al suelo. Y luego una que le doblé. Y dijeron, bueno, pues al final no era para tanto. O otro campeonato, donde fue en Almería, me tocó en primera, el día antes te van leyendo los sorteos. Y resulta que ese año en mi categoría empezaba un chico que un mes antes había ido al campeonato junior de Europa y había quedado subcampeón o campeón. Una auténtica bestia. Se había follado, perdón por el lenguaje, se había pasado por... No pasa nada. Se había pasado por ahí a todos los adversarios que había tenido. Entonces, estamos leyendo el día anterior los cruces y me dice, Luis Fer, te toca casco azul, porque hay diferentes tonalidades, hay rojo y azul, te toca casco azul, tatami 3, primer combate contra Patricio. Patricio es un chaval de Valencia, el chaval que había quedado subcampeón de tal. Y yo de repente hago... Y se oye todo el equipo, uff. Pero bueno, al final gané. El combate, el chaval había perdido bastante, no por diversos temas no había podido... Bueno, Bien. fue una auténtica suerte. Y ya como último, aunque no tiene nada que ver con la competición, en el Open de Barcelona vienen muchos países, es un muy buen campeonato. Y hay pues una etapa en la que se salen todos los países con sus delegaciones, con su bandera. Un poquito pues para hacer el show y para demás. Y un chaval un poquito joven del equipo, le señalé el equipo polaco y le dije, oye, diles que nos han quitado la bandera, porque la bandera de Polonia y la de Cantabria son la misma pero inversa. Y ves al chaval, con todo su papo, yendo a donde un séptimo dan a decirle, ¿que me das la bandera? Y el tío, what? Sorry, I don't understand. Y el chaval, la bandera tal, en plan, peleándolo con el señor. Y a nivel, o sea, un poco más dramático, más decir, bueno, pues... ¿has tenido complicado? Sí, alguna ha habido. Por ejemplo, una final en un Open de Barcelona, que perdí, contra uno de mi gimnasio además, porque me tenía medido al milímetro ese chico. Y me reventó la nariz al final del combate. Bueno, es que es un poquito más cómico, la verdad, porque luego estaba yo sangrando terriblemente y los enfermeros intentando tratarme, en plan, con tapones, que por cierto, si os pasa algún día, no os utilicéis tapones, os taponéis así un ratillo y deja de sangrar, porque los tapones se pueden enquistar y es algo jodido. Pues estaban intentando, oye, venga, va, tal, no sé qué, le digo, joder, ¿podré tocar el piano? Y me dicen, sí, claro, digo, antes no podía, y así, rollo, en plan, estaba con chistes que los tíos no se podían concentrar. No, pero yendo un poquito al tema dramático, sí, en el europeo me rompieron las costillas de una patada. Bueno, me rompieron, fue una pequeña fisura y se me desgarró el serrato y el intercostal. En su momento no lo noté cuando se me bajó toda la adrenalina y noté que me costaba respirar. Y cogió mi entrenador y me dijo, hay 2 opciones, o lo miramos aquí en Bulgaria, que no son conocidos por su sistema sanitario, o te aguantas y vamos al sistema privado, aquí con el seguro puedes ir a... Y dije, venga, va, nos aguantamos. Y recuerdo pasarlo muy mal porque todavía quedaba un día de competición, ir en avión y el simple hecho de apoyar la espalda me dolía al respirar. ¿Después de eso competiste? No, me rompieron la costilla, perdí. Vale. Pero tuve que estar durmiendo en el hotel, tuve que ir al avión, tuve que llegar a casa, tuve que esperar un par de días para poder ir. Fue jodido. Bueno, pues mira, hablando ya que parece que estamos entrelazados, hablando de las lesiones también, que va a haber ahí un componente pues de cómo te recuperas de la lesión o cómo te recuperas de la derrota. Yo te quería preguntar, como tal, ¿es un deporte que vas ahí, haces tus cosas como ejercicio físico, por decirlo así, o tenéis un componente pues de meditación, de control de emociones, respiración, parte psicológica?
El taekwondo tiene un gran componente filosófico, como suele venir de cualquier arte marcial, sobre todo asiática. Nos regimos por 5 principios, que de hecho están puestos aquí grabados en el cinturón. Hay gente que incluso los lleva tatuados, que son perseverancia, autocontrol, espíritu indomable, integridad y cortesía. Y un crío de cinturón blanco de 4 años, para poder sacarse el siguiente cinturón, tiene que ser capaz por lo menos de nombrarlas. Se inculcan en todo momento. Aparte de eso, los cinturones tienen su simbología. Va algo así como una persona que va creciendo. El cinturón blanco significa pureza, el amarillo es como una tierra, el verde es una planta que ha crecido a partir de esa tierra, el azul es el cielo, que es hacia donde aspira a llegar la planta, luego el rojo es el fuego como el potencial que tienes, y el negro es que has alcanzado la sabiduría. Y de hecho, si os fijáis, mi cinturón negro está muy desgastado. Esto es marrón ya. Es marrón, sí. O lo has lavado mucho o lo has lavado poco. No se lava. Y de hecho lo que se dice es que mediante la experiencia el cinturón se va volviendo blanco y alcanzas la pureza mediante el conocimiento. Qué guay. Es decir, vuelves otra vez a ser cinturón blanco. Que no hay nadie. De hecho, los 9º danes tienen el cinturón nuevo porque queda más bonito. Pero es como un rollo filosófico. Y aparte de eso, la respiración también es una cosa muy importante. En combate igual no parece tanto, pero sí, obviamente, para no cansarte. Pero en técnica es una cosa evaluable. En karate, en taekwondo WTF, en diversos tipos de deportes existen las katas, los pumses en taekwondo. En el taekwondo que hago yo existen los tules. Normalmente son una serie de movimientos y la respiración no tiene nada que ver. Sin embargo, en el taekwondo sí, en el taekwondo WTF sí. Por ejemplo, un movimiento normal, es que no quiero joder el micro, pero es... ¿Sabes? Y tienes que hacer el movimiento con la respiración. Y existen otros movimientos que son... Sí, más Hay controlado. diferentes tipos de respiración y son evaluables. Entonces te enseñan un poquito a controlar la respiración y a crear presión en el vientre. Claro, todo el tema de control de core también lo trabajáis bastante, ¿no? Claro. Bien, guay, me gusta. Vale, bueno, antes has comentado anécdotas en las que pues has tenido problemas con el tema de la nariz, lo de las costillas y demás, pero me gustaría un poco que aclaras eso, que arrojaras un poco de luz sobre el tema de las lesiones, qué lesiones hay en taekwondo, así que tú ya por experiencia propia hayas vivenciado, ¿no? De tus compañeros o cuáles has podido vivenciar tú también personalmente. Las más comunes obviamente son los golpes. Es decir, el otro día, de hecho, cuando ha sido el jueves, he ido a entrenar y había un chaval que se lleva un puñetazo un poquito mal llevado y se ha hecho aquí 2 cortes. Bueno, es más o menos esperable. Una cosa que mucha gente no tiene en cuenta es que, teniendo en cuenta todos los ejercicios de flexibilidad, al ser un deporte un poquito antiguo, todavía se está llevando mucho el tema de la flexibilidad estática, estirar, abriendo piernas y demás. Esto al final crea un daño en las rodillas, no se entrena tanto la salud articular, que afortunadamente cada vez se está tomando más en cuenta. Entonces, la lesión más generalizada que veo yo es problemas en la rodilla, ya sea de los ligamentos, ya sea de la rodilla como la rótula. En lo más general, yo por ejemplo estuve lesionado un año, ya lo dije antes, que me hice una distensión del ligamento interno, no haciendo taekwondo, pero es una cosa que a día de hoy me molesta porque el deporte en el que lo estoy haciendo no me ayuda a recuperarlo. Ya, ¿Sabes? O sea, dirías que hay también cuando tú contactas hay mucha rotación de esa rodilla, ¿no? Para poder... Hay mucha rotación, hay movimientos que igual si no está la articulación o los músculos o los ligamentos debidamente preparados, se ven a la larga muy dañados. Por ejemplo, tenemos unas columnas y hasta hace 2-3 años tenemos unas columnas acolchadas, pero columnas al fin y al cabo se entrenaba a dar patadas en la columna. Que de primeras no tal, pero en un par de años tienes la rodilla guapa y se ve bastante. Muy bien. O sea, a la hora de entrenar, a la hora de, en general, de hacer las cosas, ¿crees que a día de hoy sigue habiendo un fuerte componente, digamos, de llevarlo a la manera antigua? Según el entrenador, varía mucho. Tengo la suerte, y lo considero una suerte, de que de vez en cuando todavía me entrena mi antiguo entrenador. Entonces tengo los 2 métodos. Tengo un entrenador que tiene un método muy antiguo, muy de cómo se tendría que hacer, y de hecho incluso tiene el factor, ¿cómo decirlo?
espiritista, por decirlo de alguna forma, de creer de que esta posición la tienes que hacer de esta forma para que conserve la energía y demás. Muy, como he dicho antes, de filosofía asiática y demás. Y mi otro entrenador va más a métodos modernos. Recuerdo en un campeonato estar hablando con él, de la que estábamos volviendo, con la furgo, y estábamos hablando un poquito de métodos de entrenamiento y demás, y me contaba, pues mira, yo es que me gusta lo que hago. Entonces, por ejemplo, el último vídeo que me he leído es un vídeo sobre... He dicho vídeo que me he leído, ¿no? El último libro. Bueno, y si estaba sin sonido subtitulado... El último libro que me he leído me dijo era sobre la técnica del tenis, porque él consideraba que había ciertos aspectos a la hora de realizar los movimientos y la respiración que se podían aplicar tanto a combate como a técnica. Ah, qué bueno eso. Claro, entonces intenta diversificar, porque al final lo que hacen todos, fijo que va a haber gente que lo haga mejor, entonces hay que buscar cosas que no hagan nadie más, de un poquito su forma de verlo. Sí, me parece muy acertado, la verdad. Bien, guay. Vale. A nivel de competición, yo sigo con la competi a tope. Vale, dijiste que bueno, te habías como retirado un pequeño tiempo, unos años. ¿Te arrepientes de algo? ¿Te arrepientes de haber parado? ¿Te arrepientes de haber afrontado emocionalmente alguna situación de otra manera? ¿No haberla afrontado correctamente o indebidamente? A ver, yo creo que lo que más me ha pesado en mi época competitiva, no la doy como acabada, pero sí que es cierto que ahora mismo no estoy al mismo nivel que estaba. Lo que más me ha pesado ha sido las veces que he conseguido clasificar. Estar a tope diciendo por fin voy a ir a una internacional, y que me llame mi entrenador y me diga no puedes. No puedes porque vas ahora mismo, y la verdad es que lo entiendo, fui al europeo con una capacidad física que no he tenido en mi vida, mi entrenador dijo que podía mantenerme ahí, me llevé una patada y me partieron las costillas. Es decir, era una categoría muy dura. Eso me echaba para atrás, me dolía bastante y bueno. Pero yo la verdad es que no me arrepiento de nada. Yo creo que las veces que he parado, las veces que tal, cumplían un cometido y me ha servido en cierta manera o para ir a mejor o para darme cuenta que igual eso no era lo que tendría que haber hecho, ¿sabes? Yeah. No lo veo como algo malo, sino lo veo como una parte del aprendizaje. Bien llevado. Muchas gracias. Bien. Vale. Vale, pues me toca. Mira, ya que te está metiendo tanta caña con la competición y demás, pues sí, también aprovecho. ¿Crees que es un arte marcial que es para exhibición, para competir, o sea, muy reglado en ese ámbito? Y luego tú, por ejemplo, a nivel personal, sabiendo lo que sabes, ¿te has sentido inseguro porque lo has como extrapolado? Es decir, yo no me sé defender a mí mismo, por ejemplo. Yo creo que no. Al final, el arte marcial o un deporte de contacto lo que te acostumbra es precisamente al contacto físico. Descubres que un puñetazo igual no duele tanto como pensabas y descubres que igual eres más capaz de lo que eres en un principio. No me veo yo, si en algún día tengo algún problema en la calle, metiendo una patada giratoria. Sí, esa es tu pregunta. Pero sí que es cierto que te da una confianza que yo creo que es la mejor defensa personal que existe. Tener una confianza, si una persona quiere atacar a alguien, se va a ver menos atraído a la idea de atacar a alguien que es más confiado que a alguien que se le ve miedoso. Sin embargo, sí que es cierto que te capacita de alguna manera. Yo recuerdo, he tenido una sola situación conflictiva, que estando de fiesta, estoy acostumbrado a recibir patadas y golpes de gente de 130, 140 kilos, que me sacan 30, 40 kilos. Son golpes muy fuertes. Y recuerdo un día en el centro de Santander, estar de fiesta en un sitio, y yo estaba hablando con un chaval que no conocía de nada, pero un amigo suyo le sentó mal que estuviera hablando con el chaval, me dijo, ¿qué estás haciendo? Tal, no sé cuánto, y me llevé un puñetazo. Y mi primera reacción fue decirle, para pegarme así, no hagas nada. Que el chaval se quedó un poquito como a cuadros, le echaron rápido porque le vio el de seguridad, pero es decir, no me he visto en la situación de tener que pelear en la calle. Pero sí que es cierto que me he llevado una hostia y como si no me hubiera llevado nada. Tenemos casos en el gimnasio de gente que sí que se ha visto obligado a utilizarlo. Y por lo que se ve, le ha ido bastante bien. Siempre nos comentaba nuestro entrenador, sobre todo cuando teníamos cinturón más bajo y hacíamos clases orientadas a defensa personal,
que tenía una alumna que un día entró en su portal y notó que alguien la seguía. Entonces se quedó en el ascensor, le dio y vio que el tío se estaba quedando detrás. O el tío, la persona, el ser humano, lo que hubiera detrás. Porque la verdad es que la chavala nunca supo lo que era. Y dijo, pues a tomar por culo, subo las escaleras. Y estaba subiendo las escaleras y notó un pellizco en el culo. Y la chavala metió una patada así hacia atrás, oyó un crack, alguien cayéndose por las escaleras y la chavala tiró para arriba. Y esa chica pues llegó a sana y salva, se sintió segura en todo momento y nos dice nuestro entrenador, igual era un familiar. Igual era un amigo. Es que eso estoy pensando, ¿no? Pero estaba preparada. Igual era un familiar, igual era un amigo, pero igual era un hijo de puta. Yo estaba pensando, digo, mira, que más o menos se lo merece, ¿no? Y has dicho lo del familiar y digo, bueno, igual no. Ya, coño, pero igual no tendrías que, en ese tipo de situaciones... Sí, sí. O sea que sería más, al final tú tienes unos conocimientos y luego saber extrapolarlo. Lo que tú dices, jugar en la mitad, por ejemplo, sabiendo que además tienes la capacidad, la fuerza, el entrenamiento, pues igual no meterle un patadón a alguien en la cabeza, claro, sin protección, porque igual le rompes el cuello. Aparte de todo esto, hay otra cosa que es examinable, no evaluable, no existe competición de ello, pero existen unas técnicas de defensa personal muy básicas, que es básicamente una forma de que te enseñan cómo se aplican los movimientos que aprendes mediante las técnicas. Es decir, por ejemplo, este movimiento a alguien normal dirías, no le uso, pero básicamente te explican, no, es en caso de que alguien te ataque por dos lados, que es una situación igual poco realista, pero básicamente te enseña cómo aplicar los movimientos que llevas aprendiendo años en una situación un poquito más real. Como es una versión muy limitada de la defensa personal, muchos gimnasios afortunadamente están utilizando ya clases y más avanzadas de defensa personal, más defensa personal per se, no taekwondo. Entonces sí que te inculcan algo de defensa personal, un poquito de, mira, si le agarras aquí te podré soltar más fácil, cosas así. Sí, es porque creo que también hay como mucho mito de, por ejemplo, el boxeo, yo que sé, algún deporte así también de contacto que está como más orientado, entre comillas, ¿no?, a que te puedas sentir más seguro que igual un arte marcial, porque se le atribuye ese poder que dices tú, esotérico, espiritual, y como luego... Pero es eso, yo creo que es lo que tú dices, es saber tratarlo tú mismo. Probablemente el Krav Maga, por ejemplo, sea muchísimo más efectivo defendiéndote el día a día que el taekwondo, pero yo no me veo estando, que llevo ya 15 años realizando taekwondo, pues no me lo veo realizando Krav Maga, porque no está solo el factor de defensa personal. Cada arte marcial, cada deporte sirve a un propósito. Y por ejemplo, el taekwondo me enseña yo me siento más seguro, me enseña a defenderme, y aparte he trabajado características como puede ser la flexibilidad, la fuerza, la respiración. Entonces yo creo que sí que es, obviamente, claro, el deporte, como un deporte de contacto como puede ser boxeo, como puede ser el MMA, son igual más aplicables a la hora de defenderse, pero las artes marciales tienen un factor de aprendizaje no solamente exclusivo al contacto, que igual puede añadirle un encanto y un algo a la gente que se quiere aprender y quiere aprender de ello. Yo creo que la palabra es encanto, justamente, porque al final lo que tú dices, si te enseñas a respirar de manera correcta, pues el tema de cómo afrontar ciertas situaciones a nivel psicológico, filosofía y demás, yo creo que eso, por ejemplo, en las edades más pequeñas, pues cuenta mucho. Claro, y cuando se empieza, bueno, una cosa que se inculca mucho es si es un arte marcial es porque hay un maestro. Y a ese maestro hay que respetarle mucho. En los europeos, de hecho, los grandes maestros, que son séptimo, octavo y noveno dan, van con una corbata dorada. Pues cada vez que veas a alguien con una corbata dorada, estás obligado a levantarte y saludar. Da igual que estés jodido. Tú te levantas, saludas y se le reverencia. En muchos gimnasios también hay una foto del general Choi Hong-hee, que murió, si no me equivoco, en el 2006. No me hagas mucho caso, que es el creador del taekwondo. Es decir, no es un arte milenario, es un arte que tiene unos pocos años. Bueno, unos pocos años, 50, 60. Y se le saluda siempre al principio de clase. Hay eso, pues unas formalidades, que están obligadas. Eso me gusta, porque al final tú, si pillas a un chavalín de 8 años, le estás inculcando una cultura, que es lo que tú dices, con muchos de los artes marciales que vienen de Asia, el respeto por el contrario, incluso, no esa
esa humildad por transmitir el respeto, aunque le vayas a partir la cara. No, pero todo lo que el ambiente que se crea, el respeto, las habilidades sociales que luego supongo que eso también lo trabajas. Sí, a ver, yo he dado clase de taekwondo a niños pequeños, entre 4 y 11 años sobre todo, y que ahora mismo ya son cinturones negros, incluso yo voy a entrenar con ellos, es para mí un honor. Y muchas veces cuando empiezan te vienen los padres y te dicen es que se porta muy mal, es que quiero que sea un poquito más sereno. Obviamente un crío de 4 años no le puedes enseñar que una técnica se tiene que realizar el brazo a 45 grados del ángulo recto, vamos a 75 grados, no le puedes enseñar... Lo calculo mal me parece, pero bueno, no me lo tengo muy en cuenta. Tenemos una idea, da igual. Sí, no le puedes enseñar determinadas cosas muy técnicas, pero sí que le puedes inculcar el respeto, le puedes inculcar que hay que obedecer, que hay que callarse cuando está hablando un superior, y eso lo pueden extrapolar a la casa, y sí que se ven muy buenos resultados en niños pequeños en cuanto al tema de comportamiento y demás, que aparte estás explotando, como hemos dicho antes, cosas como la flexibilidad, un poquito de ejercicio de fuerza, coordinación, sobre todo en los pequeños se nota muchísimo el tema de la coordinación. Sí, es un aspecto bastante importante. Y luego lo que has dicho tú antes de te saludo aunque me vayas a dar hostias, es increíble el tema de, yo he llegado, por ejemplo, la vez esta que me partió la nariz un colega, o la vez que me rompió las costillas el grande, es que solo hablo de cuando es algo mal parado. Al final hay un abrazo de la leche. Yo digo con mucho honor que tanto el polaco que me tocó en la final de Barcelona, que eran 150 kilos de señor, como el islandés que me tocó en el europeo, sí. El polaco luego me lo encontré en el europeo y me dijo, joder, qué buen combate hicimos ahí en Barcelona, ojalá repetirlo, que el tío quedó campeón de Europa, yo fui un Mindundi que perdió en primera ronda, ¿sabes? Pero joder, que como que me recordó, tal... hay un buen trato, el combate, siempre lo digo que es algo muy especial, hasta que no lo vives no tal. Yeah. Y por ejemplo, yo cuando ya llevo mucho rato sin hacer combate, yo ya es que tengo ganas hasta que llevar un puñetazo, ¿sabes lo que te quiero decir? La adrenalina vicia. Sí. Bien, yo tengo la última pregunta, pero parte de... Bueno, hay 2 preguntas en esta última pregunta. Una ya me la has contestado, que es el tema de la pelea más dura y demás, todo el tema de la costilla. Y yo un poco más personal, ¿tú qué tipo de rituales realizabas para poder concentrarte previa a la competición o previo a una pelea importante? O ¿qué es lo que hacías previamente? Bueno, ya he dicho una, que era la de intentar no saber quién era mi rival hasta lo más tarde posible. No por nada, sino porque, primero, me parecía una falta de respeto en caso de que me pareciera un combate fácil, pensar que iba a ser un combate fácil y no tomármelo tan en serio. Y me parecía peligroso ver a alguien muy complicado y desanimarme por ello, entonces yo me va a tocar el campeón del mundo, yo voy a ir como a darle mi 100%. Luego cogía y lo que solía hacer media hora antes de que empezara mis rondas, era ponerme a calentar, toalla, cascos, bueno, casco de combate no, porque no te deja respirar igual, tampoco el bucal, pero sí las protecciones, botando un poquito, calentando y probando sobre todo todas las técnicas que tenía que tener en cuenta. Si por ejemplo sé que me está costando un poquito el tema de deslizamiento para atrás y patada para hacer una buena contra, lo practico. O practico lo que me gustaría hacer en ese combate. Y estoy media horita con la música a tope y no existo. Y ya luego me viene el entrenador y me dice, venga, va, y ya salgo. ¿Cuál es la patada que más te gusta? A ver, gustar... Pero estamos hablando de patadas y no hemos... Gustar no es tanto como poder hacer. Me gustan mucho las patadas en giro. En taekwondo son tanto tweed como bandedolio chagi. Es decir, una patada, la primera es, para decirlo de una forma sencilla, una coz. Es directamente una patada recta, pero girando. Tú te pones de espaldas y metes la coz. Es muy buena para las contras. Y la otra es bandedolio, que es lo mismo, pero patada giratoria. Es difícil de hacer porque al hacer un giro estás perdiendo tiempo y tienes que reunir unas condiciones para poder hacerlas. Y la que más se utiliza, en la que más estás obligado a que te guste, porque si no, no te puede gustar el combate, se llama Yop Chagi, que es una patada lateral. Al ser una guardia abierta, bueno, una guardia alargada, la mejor forma de exponerte poco y golpear es una patada lateral, estando tú ya de lado, metes una patada lateral, a poder ser a la altura del cinturón,
Y así, si te bloquea no te desequilibras, no estás dejando muchos puntos abiertos, puedes encadenar fácilmente al caer. Es una patada muy interesante. Sí, iba a decir muy práctica. ¿Cuál es la patada más difícil de hacer? Hay muchas. Sobre todo se suelen ver en técnica. En técnica hay cosas muy complicadas, como puede ser la patada en giro, en el 15º tool, si no me equivoco, que son como los punches en karate, que ya he dicho antes. Hay una parte en la que la patada en giro la tienes que detener 45 grados antes de llegar a los 180 grados. Es decir, y hay gente muy top en el mundo que parece que golpea una pared, hace ¡pum! Hay una patada, si no me equivoco, también en el 15º tool, que tienes que pegar una patada que se llama Vituro, que es básicamente como rotar la rodilla para pegar hacia el exterior, y a la vez tienes que meter tu Ichagi, eso en el aire, tienes que hacer en el aire y caer bien. Hay patadas muy complicadas por ahí en medio, pero que se realicen en combate, no. La más complicada puede ser el bandedolio o encadenar, como puede ser, que hay una que la hago de vez en cuando puedo y me veo muy sobrado en un combate, que es el Yopchagi este que os he dicho antes, la patada lateral, y aprovechar el poco apoyo que pueda tener para saltar y meter una patada en giro. Yo ya me he perdido. Tantos nombres. Perdona. No, está bien, que bueno, lo has explicado bastante bien, ha sido bastante... Para la gente que no tenga ni idea del taekwondo, pues yo creo que se ha entendido bastante bien. Bonus track. Vale, como estabas comentando antes, bueno, hemos hablado de boxeo, del Krav Maga, etc. Pregunta del millón. ¿Hay algún arte marcial mejor que otra? Yo creo que no. Creo que deberías de buscar la que te guste y tirar para adelante. Ya no solo por el tema de defensa personal o competición, sino porque, bueno, cada una explota diferentes actitudes o aptitudes, como puede ser la flexibilidad, la fuerza, los reflejos, la atención, el tema de las jerarquías y el respeto. Y aparte, obviamente hay algunas que te enseñan mejor a defenderte, como hemos dicho antes, pero todas te van a acostumbrar al contacto. Todas te van a dar un extra de confianza, sobre todo si, a poco despierto que sea la persona que te enseña, te explica cómo podrías aplicar esos movimientos. Entonces yo creo que es cuestión de encontrar una que te guste y tirar para adelante. Eso sí, recomiendo a todo el mundo que lo haga, porque el empuje que recibes de confianza personal, de estar seguro de ti mismo, es increíble. Es muy, muy grande. ¿Tú dirías que, por ejemplo, en el caso hipotético de que, por ejemplo, haya una pelea contra alguien que domine otra arte marcial que sea muy distinta a la tuya, por ejemplo, Jiu-Jitsu con Taekwondo, ¿tú te sentirías ahí un poco más rezagado o con más incertidumbre? Es un debate que hay mucho, en plan, dentro del tema de las artes marciales, tanto dentro de mi gimnasio como alguna vez hablando con otro, dicen, pues yo por ejemplo digo, yo siempre he pensado que contra un boxeador tengo las de ganar porque en un sitio amplio estoy más acostumbrado a un sitio amplio tal y con las patadas cubro un mayor rango, pero si me tocan un ascensor ese señor me mata. Y una persona de Jiu-Jitsu en el momento que me consiga agarrar estoy cao, pero si no me agarra pues le hincho patadas. Pero, por ejemplo, recuerdo una vez que fui a clase de Jiu-Jitsu, de hecho contigo, y recuerdo estar incomodísimo, pero incomodísimo al tener que estar en ese tipo de distancia, porque estoy acostumbrado a estar a 2 metros, 1,5 metros del adversario y de repente tenerle el sobaco aquí, pues es un poquito incómodo, la verdad. Sí, además con todo el sudor, el dolor. No, por eso bien. Me gusta. Hay que mantenerse hidratado, claro. No, pero